Mushoku Tensei, volumen 4. Niñez, el arco del viaje. Capítulo adicional, el guardián Fitz. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba en el aire. ¿Eh? El viento instantáneamente se tragó su grito de incredulidad. Estaba increíblemente alto. Podía sentir que caía rápidamente. La fuerza del viento dificultaba la respiración. Atravesaba las nubes y el miedo lo atravesaba. ¡Eek! Podía oírlo, un grito desde lo profundo de su garganta. Era su grito, pero sonaba tan distante que se sentía como si alguien más estuviera gritando. El grito le aseguró que esta era la realidad. No sabía por qué, pero estaba en el aire y estaba cayendo. ¡Ah! Tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo o iba a morir. Sí, morir. No cabía duda de que moriría. Si te caías de un lugar lo suficientemente alto, morías. Él lo sabía. También sabía que el suelo se acercaba rápidamente. ¡Bah! Sucumbió al miedo y desató todo su maná. Era viento. Estaba desatando viento. Se sintió como si lo estuviera golpeando directamente desde abajo. ¿Quién le enseñó que un pájaro cabalga en el viento para volar por el cielo? No podía recordar. La velocidad de su caída se desaceleró momentáneamente, luego volvió rápidamente a su ritmo anterior. La magia del viento no iba a ser suficiente. Los pájaros pueden haber montado en el viento para volar en el cielo, pero no importa cuánto viento ponga debajo de los humanos, no podrían volar. Alguien le enseñó eso. ¿Quién? Él tampoco podía recordar eso. ¿Qué se suponía que debía hacer en una situación como esta? Su maestro le había dicho algo. Su maestro le enseñó muchas cosas. ¿Qué había dicho su maestro? Piensa, se coreó a sí mismo. Su maestro dijo algo sobre cómo volar. Así es, sobre cómo era imposible. No podías volar, los humanos no podían volar. Tenías que usar algo para volar. Su maestro había intentado volar antes. Intentó, falló y puso algo en el suelo, algo blando sobre lo que caer. Eso era. Algo para suavizar la caída. Algo suave. Algo suave para envolverlo. Pero, ¿qué tan suave se suponía que debe ser? ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo? No lo sé, no lo sé, no lo sé, gritó en su cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Conjuró agua y trató de envolverlo alrededor de sí mismo. No funcionó. Se dispersó de inmediato. Conjuró el viento y trató de impulsarse de nuevo. Falló. Eso no iba a funcionar. Conjuró la tierra, pero no estaba seguro de cómo usarla. Él conjuró fuego y... ¿Viento? ¿Agua? ¿Tierra? No lo sabía. Simplemente ya no lo sabía. Ah. Cayó de cabeza. ¡Bah! Un chico de cabello plateado gritó mientras levantaba su cuerpo de la cama. Tenía alrededor de 10 años y sus rasgos juveniles estaban contorsionados por el miedo. Ja. Jadeó en busca de aire y comenzó a acariciar su cuerpo. Sus manos agarraron puñados de cabello plateado, lo suficientemente fuerte como para arrancarlos. Estaba comprobando si su cuerpo todavía estaba en una sola pieza. Ah. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que ya no estaba en el cielo. Estaba en una cama blanda. Ja. El joven se cubrió la cara con las manos y exhaló un suspiro de alivio. Oye, Fitz, ¿estás bien? Una voz lo llamó desde arriba. Otro chico estaba colgado boca abajo, mirando a Fitz desde la cama de arriba. Este otro niño estaba en la cúspide de la edad adulta. Era lo suficientemente guapo como para cautivar a cualquier persona que lo mirara, o eso decía. Su nombre era Luke. Hacías mucho ruido mientras dormías. ¿Tuviste ese sueño de nuevo? Oh, sí. El chico, conocido como Fitz, asintió vagamente en respuesta. De repente se dio cuenta de que su zona de la entrepierna se sentía extraña. Curioso, miró hacia abajo para encontrar que estaba húmedo. Cuando investigó, descubrió que había empapado no solo la parte inferior de su ropa de dormir,
sino también las sábanas debajo de él. Pudo ver el vapor saliendo de ellos. Ah. Aturdido, Fitz trató de levantar las mantas para ocultar el desastre a Luke, pero ya era demasiado tarde. Luke vio el accidente de Fitz con el ceño fruncido. ¡Guau, guau! Fitz parecía lamentable, con lágrimas en los ojos, mientras miraba a Luke. Lo siento, lo siento. No te disculpes conmigo. Luke bajó de su cama y suspiró mientras se rascaba la cabeza. Nadie te va a culpar. Pero, ya soy lo suficientemente mayor, y aún así, todavía, bueno, me orino así. No eres el único que tuvo una experiencia aterradora ese día. Luke se encogió de hombros mientras lo decía, pero tenía una expresión seria en su rostro. Su tono fue completamente sincero. Además, hay muchos tipos aquí que ensucian sus sábanas por la noche. Las criadas están acostumbradas. Ahora date prisa, cámbiate y entrega tus camisas al encargado del lavado. Lady Ariel nos está esperando. Una vez que Luke terminó de hablar, salió de la habitación. Fitz se secó las lágrimas y se arrastró fuera de la cama, agarró sus gafas de sol de la mesa cercana y se las puso en la cara. Fitz fue víctima del incidente que diezmó la región de Fitoa. Fue transportado en el aire, a 100 metros del suelo. Como cualquier otra persona, Fitz no fue una excepción a la ley de la gravedad, por lo que cayó. Lo único inusual en él era que era un mago. No cualquier mago tampoco. Puede que solo tuviera 10 años, pero tenía un maestro excepcional y era al menos de nivel intermedio en todas las escuelas de magia, avanzado en varias y podía lanzar hechizos sin cantar. Luchó mientras estaba en el aire. Antes de llegar al suelo, logró disminuir la velocidad de su caída y milagrosamente solo se rompió ambas piernas cuando aterrizó, chocar era más parecido. Su maná se agotó por completo y cayó inconsciente. Fitz se despertó para descubrir que lo había perdido todo. Su ciudad natal, su casa, su familia. Todavía era muy joven y en un instante se había convertido en un vagabundo. No tenía a dónde ir ni a nadie en quien confiar, a excepción de la mujer cuya mirada había captado, Ariel Anemo y Azura. Vio la forma en que Fitz ejercía la magia libremente sin ningún encantamiento, por lo que lo empleó. Después de eso, Fitz comenzó su vida en el Palacio Real como guardián de la segunda princesa. Oh, Luke y Fitz, buenos días. Su trabajo como guardián comenzó con despertar a Ariel. La despertaba a una hora específica todas las mañanas. Normalmente, este sería el trabajo de una dama de honor, pero Ariel se había enfrentado a tantos intentos de asesinato desde que era una niña que el deber ahora recaía en uno de sus guardianes, Luke o Fitz. A Fitz solo se le confió el deber una vez que Ariel supo que él era un residente de fuera del palacio y no estaba involucrado con ninguno de los nobles que ella contaba como enemigos. Buenos días, Lady Ariel. Despertar más tarde que la princesa fue suficiente para justificar un duro castigo. O al menos se suponía que debía hacerlo, pero Fitz se había despertado después de Ariel varias veces y nunca fue disciplinado. Es una linda mañana, ¿no? Luke, ¿cuáles son los planes para hoy? Ariel estiró su cuerpo y se deslizó fuera de la cama, tomando asiento en su puesto de maquillaje. Fitz entró detrás de ella para lavarle la cara y peinarle. Después del desayuno, tienes una reunión con los señores Datian y Klein para hablar de... Mientras Luke presentaba tranquilamente su itinerario, Fitz hizo un trabajo rápido y cuidadoso para desenredar su cabello. Por la tarde tendrás una reunión con Lord Pilemon, y luego la cena será. ¿Lord Pilemon? Como si no lo conocieras. Luke, ese es tu padre, ¿no? Me han dicho que mantenga separados los asuntos comerciales y privados. Una vez que Fitz terminó de peinarse, Ariel se levantó de su asiento y levantó los brazos a la altura de los hombros. Fitz inmediatamente se dispuso a desnudarla. Normalmente, cambiar la ropa de la princesa sería un trabajo para una de sus damas de honor, pero esta era otra costumbre que había estado practicando desde que era niña. Fitz se sintió nervioso mientras quitaba las hermosas sedas que estaban envueltas alrededor de la piel blanca y vibrante de Ariel, cambiándolas por ropa que una dama de honor había preparado con anticipación. La ropa era compleja, con una estructura extraña que Fitz ni siquiera estaba seguro de cómo usar. Sin embargo,
se las arregló para deslizarla rápidamente sobre su cuerpo. Ni siquiera estaba seguro de cómo vestir a las personas cuando le asignaron el trabajo por primera vez. Pero se había vuelto bastante hábil en eso. Incluso un campesino como Fitz podría aprender después de verse obligado a hacer lo mismo una y otra vez. Fitz, pusiste mal uno de los botones. ¿Eh? Ah, sí, lo siento. En ese momento se distrajo y la princesa señaló su error. Fitz se apresuró a intentar arreglarlo, pero no estaba seguro de con qué botón se había equivocado. Con ropa como esta, si estropeaba un solo paso del proceso, era imposible saber por dónde empezar para arreglarlo. ¿Qué ocurre?, preguntó la princesa. Si no te das prisa y me vistes, podría resfriarme. Sí, tienes razón, espera un momento. ¿O quieres ver mi cuerpo?, bromeó Ariel. No. Su rostro se puso rojo brillante por el pánico cuando negó su acusación. Ariel se rió. A ella le gustaba lo inocente que era, tanto que con frecuencia se metía con él así. Creo que te ves hermosa. Luke siempre fue el que intervino para ayudar durante tales interacciones. Sonrió y señaló el ojal que Fitz estaba buscando. Oh, Luke, ¿eso significa que te estás enamorando de tu maestra? Ariel arrulló. Si es así, eso equivale a una blasfemia. No podrás escapar del castigo por eso. ¡Qué aterrador! ¿De qué tipo de castigo estamos hablando? Del tipo en el que confisco todos tus bocadillos por hoy, dijo. Oh Dios. Bueno, eso es bastante severo. Pero si eso es lo que mi ama desea, que así sea. Mientras los dos continuaban su interacción, Fitz finalmente terminó con su ropa. Ariel dio una vuelta para confirmar que no había imperfecciones en su atuendo, luego asintió con satisfacción. Buen trabajo. Ahora bien, comamos. Sí, mi lady. Luke siguió a Ariel mientras salía. Fitz se movió para seguirla, pero se detuvo abruptamente para vislumbrar su reflejo en el espejo de su soporte de maquillaje. Mostraba a un joven de mirada sombría, gafas de sol sobre los ojos. Se quedó allí y se enroscó un mechón de cabello blanco muy corto alrededor de uno de sus dedos. Solo duró un momento. Se dio la vuelta y siguió a Ariel. Los nobles juzgaron bastante al joven guardián Fitz después de su abrupta aparición en el Palacio Real. Pero hay tantos entre el gremio de magos que nacieron en familias más nobles. Su familia y sus antecedentes eran un completo misterio. Lo único que la gente sabía de él era su raza y el color de su cabello. Por sus modales y forma de hablar, estaba claro que no era noble. A pesar de eso, Ariel lo había designado como su nuevo guardián. Ella le dio equipo de guardián de calidad y lo mantuvo a su lado constantemente. Un trato tan especial solo avivó la desaprobación de los nobles. ¿No se puede hacer algo con esas gafas de sol al menos? Estoy de acuerdo. Es casi como si el niño ni siquiera entendiera el concepto de respeto. Siempre llevaba gafas de sol. En la corte imperial, ocultar tu rostro sin un propósito se consideraba de mala educación. Sin embargo, las palabras de los nobles estaban mal informadas. Ariel había recibido permiso del propio rey para las gafas de sol. De hecho, las gafas de sol eran un objeto mágico que podía detectar cuando Ariel estaba en problemas, sin importar dónde estuviera el usuario. El artículo se consideró necesario después de su incidente anterior, por lo que el rey lo permitió. Gracias a esas gafas de sol, las doncellas del Palacio Imperial siguen chillando con voces tan agudas. Sí, he escuchado cómo les trae tanta felicidad el solo hecho de ver a Fitz y Luke caminando juntos. De hecho, nada parece hacerlos más felices que ver a un mujeriego como Luke intervenir con tanta valentía para cuidar al niño. Están corrompiendo la moral de la corte imperial. No es que la corte tuviera ninguna en particular. Jajaja, los nobles se rieron. Fitz siempre estaba siguiendo a Ariel, y se notaba que el chico era guapo debajo de esas gafas de sol. Así que verlo a él, a Ariel y a Luke juntos animó a muchos a soñar fantasías salvajes. Me doy cuenta de que ambos son chicos, pero hay algo extraño. ¿Oh? ¿Qué es extraño? Luke profesa, sin dudarlo, que ama a las mujeres y odia a los hombres, pero está siendo inusualmente amable con ese chico.
Ya veo lo que quieres decir. Eso es cierto. Sí, pero no hay nada extraño en eso. Estoy seguro de que solo significa que Luke finalmente ha llegado a comprender la belleza de los hombres también, ¿no? Sin duda, ja. La homosexualidad no se consideraba inusual para los nobles asuras. Había quienes tenían preferencias sexuales mucho más extrañas, por lo que los chicos que se enamoraron de otros chicos hermosos no merecían ninguna sorpresa. ¿Pero en qué parte del mundo encontró la princesa a ese niño? No soy quien para decirlo. Pero que la princesa Ariel ofrezca tal apoyo me hace pensar. Quizás sea el hijo ilegítimo de algún noble de alto rango. Oh, ¿entonces tienes una idea de dónde es? En efecto. Hace varios años fui a visitar a mi primo en la región de Fitoa. Ese primo había asistido a la ceremonia de cumpleaños de la nieta de 10 años de Lord Sauros. Oh, nieta de Lord Sauros, ¿te refieres a la princesa mono pelirroja de los Borea? Sí, la que tiene fama de ir a la escuela y golpear a otros niños de su edad. La que descuidaba tanto sus estudios que ni siquiera podía saludar a la gente como es debido. Esa princesa mono. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Sí, bueno, según la historia de mi primo, esa princesa mono había cambiado bastante. Saludaba a la gente cortésmente, se comportaba como una dama y bailaba magníficamente. Estoy seguro de que los rumores acaban de ser embellecidos. Quizás es solo que la princesa mono no se comportó como un mono por una vez. No, esto fue diferente. Según mi primo, cuando saludó al señor feudal, Sauros se jactó de ello. ¿Acerca de? Que el que le había enseñado a su nieta era un niño 2 años menor que ella. Oh, la edad encaja. El señor lo elogió tanto que mi primo comenzó a sospechar e incluso preguntó, ¿este chico es pariente suyo? Oh Dios. Por supuesto que el señor no dijo tanto, pero escuché que tampoco lo negó enérgicamente. Así que esa es la historia. ¿Podría ese joven impresionante ser el chico que Ariel afirmó como su guardián? Podría ser. Así que esa es la razón por la que el chico tiene tanta etiqueta a pesar de ser un plebeyo. Fue entonces cuando otro noble pensó de repente en voz alta, ¿pero es realmente tan fuerte? Según Ariel, Fitz fue lo suficientemente ágil como para avergonzar a los caballeros en entrenamiento de la corte. También estaba bien versado en lectura, escritura y aritmética, y tenía un conocimiento más íntimo de la magia que el que poseían incluso los profesores de la Universidad de Magia. Sin mencionar que podía usar magia de nivel avanzado sin ningún encantamiento, con solo 10 años de edad. Debe ser un montón de tonterías. Sin embargo, después de lo que ha pasado la princesa Ariel, es difícil creer que mantendría a su lado a alguien que no era fuerte. ¿Por qué no lo vemos por nosotros mismos? Quítale la máscara a ese chico y míralo por quien realmente es. Yo no aconsejaría eso. Si realmente es tan poderoso, solo te estarás causando problemas a ti mismo. Cierto. Sin embargo, dado que es un guardián, al menos me gustaría que aprendiera algunas de las tradiciones de la corte. Estoy de acuerdo. Ya he tenido suficiente de que él sea un vulgar patán de campo. Así fue como los nobles criticaron a Fitz, murmurando maliciosamente sobre él mientras miraban, sin ninguna intención de actuar sobre sus hostilidades. Afortunadamente, eso era exactamente lo que Ariel esperaba que hicieran. Entonces, ¿haremos que el hijo de Lord Tink ingrese al gremio de caballeros? Sí, es experto en aritmética. Haga que ingrese al gremio y aprenda de primera mano del contador del gremio. Era temprano en la tarde. Ariel se estaba reuniendo con el padre de Luke, Pilemon Notos Greyrat. Pilemon encabezó la lista de partidarios de Ariel. Si bien tenía poco juicio, era un joven que actuaba como el señor de la región de Milbots. Cada vez que surgía algo, la visitaba para discutir el futuro. Actualmente, Ariel no tenía muchos seguidores. Todavía no era una adulta y, aunque era popular entre el público en general, no disfrutaba del mismo nivel de aclamación entre los nobles. Por eso en ese momento estaban preparando el terreno con ellos. Los poderosos nobles de alto rango que respaldaron al primero o segundo príncipe no los traicionarían simplemente para apoyar a Ariel.
Ya habían establecido sus posiciones dentro de sus facciones. Por eso Pilemon sugirió capturar a los votantes indecisos. Esto significó ganarse a los nobles del campo que no se involucraban en las disputas políticas del continente, así como a los nobles de rango medio y bajo que no tenían mucho poder. Entonces Pilemon usaría su poder para nombrarlos como funcionarios del gobierno, colocando a aquellos que eran excepcionales en puestos inferiores, aunque importantes. La suya era una estrategia para el futuro, dentro de 10 o 20 años. Dentro de una década, quienes apoyaron a Ariel gracias al trabajo de Pilemon estarían en varios puestos clave, incluso si no estuvieran en la cima, y le brindarían un gran apoyo. El gremio de caballeros, el gremio de magos, la Guardia Imperial y la Guardia de la Ciudad. Para estos, hemos sentado las bases para todos los puestos clave. Es demasiado pronto para decir si las semillas que plantamos darán frutos. Es posible que alguien vea nuestro plan y lo saque de raíz. Primero, trabajaron para reprimir la fuerza de los militares y hacerla suya. En esta era de paz, los soldados y los caballeros no eran tan valorados como antes. Su trabajo consistía en eliminar monstruos y ladrones, como máximo. Se podría decir que no tenían poder político, razón por la cual las otras facciones no intentaron obtener su apoyo. Aún así, si algo sucediera, los militares serían los que actuarían. El reino Asura no había visto una guerra civil en mucho tiempo. Mientras no quedaran pruebas sólidas, incluso el asesinato en la corte estaba permitido. En consecuencia, los nobles habían olvidado el poder de los militares. Ariel y Pilemon, por otro lado, trabajaron ante todo para obtener el apoyo de los militares. Es irritante tener que tomar medidas tan indirectas como esta. En efecto, Pilemon era el jefe de la familia Notos Greirat, pero era más joven que los otros Greirats y no tenía mucha popularidad o dinero. Ariel era similar. Ella era parte de la familia real, por lo que podía usar el dinero libremente, pero estaba claro de un vistazo que había una gran brecha entre ella y los otros candidatos. Su única ventaja era su popularidad entre la gente, y la popularidad se desvaneció rápidamente. Los otros príncipes no hicieron mucho para cambiar el corazón de la gente. La popularidad era demasiado voluble para usarla como eje. Pero, ¿contra quién estaba luchando y con qué propósito? Pero Su Alteza, un camino sólido y firme es el más rápido. Sí, por supuesto. Yo sé eso. Obtener la corona requiere que uno tome el camino sinuoso. Fue porque Ariel había decidido convertirse en reina. Había comenzado por el camino que la llevaría al trono. Mientras que los de la corte tenían su atención centrada en Fitz, Ariel trabajó en segundo plano para fortalecer sus lazos con esos nobles influyentes que la apoyaban, librando silenciosamente una guerra política propia. Se puso el manto de la princesa aterrorizada, tratando frenéticamente de protegerse. Era como una capa de invisibilidad que ocultaba los dientes de su león mientras avanzaba. Tal como su fallecido ex guardián de Rick Redbat había deseado de ella. 2 personas montaron guardia mientras Pilemon y Ariel trabajaban en asuntos de personal. Luke y Fitz miraron en silencio, sin involucrarse en la conversación. Si un comerciante o aventurero con buen ojo viera el equipo que llevaban los dos, se quedarían boquiabiertos de sorpresa. Ambos estaban completamente ataviados con objetos mágicos. Fitz y Luke usaban botas de rapidez que les permitían correr al doble de la velocidad normal, una capa de caza de llamas que los mantenía a una temperatura corporal constante sin dejar pasar el calor, y guantes de subyugación que reducían cualquier impacto en la palma de la mano del usuario a la mitad. Además, en la cintura de Luke había una espada cortadora de acero que fácilmente podía atravesar un escudo de acero. Desde armas hasta armaduras, el equipo era perfecto. Ariel los había obtenido todos después de su incidente anterior. Solo la varita que sostenía Fitz era diferente. Era una vara pequeña, del tipo exacto que se le da a un aprendiz que recién comienza a aprender magia. Este no era un objeto mágico ni un implemento mágico. Entonces, Lord Pilemon, gracias por su tiempo. Sí. Y Princesa Ariel, esta podría ser la oportunidad perfecta para que alguien descubra lo que estamos planeando, así que asegúrese de no dejar ningún espacio para ellos. En efecto. Mientras Luke y Fitz los custodiaban, Ariel y Pilemon concluyeron su reunión.
Ambos parecían satisfechos mientras cruzaban la habitación y se dirigían hacia la puerta. En respuesta, Luke igualó el ritmo de Ariel y se alineó directamente detrás de ella. Fitz fue un poco más lento, pero siguió el ejemplo de Luke. Luke, asegúrate de proteger a su señoría. Jaja. Philemon dejó a su hijo con ese mensaje antes de irse. Mientras miraba a su padre irse, Luke se inclinó como exigía la costumbre. Uf, eso tomó bastante tiempo. ¿Vamos a comer, de acuerdo? Sí, princesa. Luke tocó el timbre para llamar a los criados. Sonó 3 veces. Cuando apareció una dama de honor, él le indicó que preparara la comida y luego regresó a su lugar detrás de Ariel. Fitz observó toda la interacción con gran interés. ¿Existe algún tipo de sistema con esa campana? ¿Cómo llamas un cierto número de veces para pedir comida? Por supuesto no. Es solo una campana normal, dijo Luke con exasperación. Fitz hizo un puchero con los labios y asintió. Ah, bien. Supongo que eso tiene sentido. Últimamente, Fitz le hacía a Luke preguntas así todo el tiempo, incluidas algunas sobre modales a la hora de comer y etiqueta de saludo. El propio Fitz tenía poco más que un vago conocimiento de tales cosas, razón por la cual otros nobles se reían de sus expensas a cada paso. Cada vez, se sonrojaba de vergüenza y luego le preguntaba a Luke la etiqueta adecuada para que pudiera hacerlo perfectamente la próxima vez. Jiji. Ariel se rió de su conversación. Fitz, finalmente has empezado a acostumbrarte a la etiqueta de la corte últimamente, ¿no es así? Para nada. Tengo un largo camino por recorrer. Ver lo duro que estás trabajando calentaría el corazón de cualquiera. No estoy muy seguro. Los otros nobles parecen odiarme, al menos. Fitz frunció los labios en otro puchero y se volvió para mirar a Luke. Este último simplemente miró hacia otro lado como si el asunto no tuviera nada que ver con él. El chisme de la chusma no es nada de lo que preocuparse. Me gustas, dijo la princesa. Gracias. Fitz no parecía particularmente feliz por eso, pero inclinó la cabeza hacia Ariel. En otra nota, princesa, ¿ya has encontrado a mi familia o a mi maestro? Ariel negó con la cabeza débilmente. No. Fitz había aceptado convertirse en el guardián de Ariel con algunas condiciones propias. La primera de ellas fue que ella le perdonaría el crimen de entrar al palacio sin autorización. Fitz había aparecido de repente el día del incidente de desplazamiento. A pesar de que no fue por su propia voluntad, había entrado en los terrenos sin permiso, lo cual era un delito punible de acuerdo con las leyes del reino Asura. A discreción de Ariel, se libró de la disciplina, aunque eso seguramente habría sucedido independientemente, dado que le salvó la vida en el proceso. La otra condición era que buscara a los amigos y familiares de los que se había separado. Dado que el incidente ocurrió en la región de Fitoa, el señor feudal de esa región, Bóreas, debería haber supervisado este deber. Pero la familia Bóreas había perdido toda su tierra y las personas bajo su mando junto con ella. Aquellos nobles que consideraban a la familia Bóreas como sus enemigos vieron una oportunidad perfecta y lanzaron su ataque con entusiasmo. Era todo lo que podía hacer la familia para tratar de preservar su posición. No podían darse el lujo de buscar residentes desaparecidos. Habían organizado algo parecido a un equipo de búsqueda, más o menos, pero era poco más que un espectáculo. Así que Ariel usó su dinero de bolsillo para formar un equipo y les ordenó que buscaran. Por cierto, el ministro de alto rango Darius, que apoyó al primer príncipe, más tarde tomaría a la familia Bóreas bajo su protección e invertiría en un grupo de búsqueda. Un grupo de búsqueda que aumentaría de tamaño, pero... Bueno, esa es una historia para otro momento. Con esas dos condiciones adjuntas, Fitz se convirtió en el guardián y protector de Ariel. No sé el paradero de tu familia. Como sabes, se han esparcido por todo el mundo. Sí, entiendo. El rostro de Fitz decayó, lo suficiente como para que cualquiera que lo viera sintiera lástima por él. Ariel se dio cuenta y tenía una rara mirada de angustia en su rostro. Fitz, me disculpo. Ahora mismo no tengo mucho poder. No habría podido hacer nada por mí mismo, así que estoy agradecido por lo que has hecho. La expresión de Ariel se volvió pensativa al ver la valentía con la que Fitz respondía.
Luego, de repente, aplaudió. Eso es correcto. Fitz, ven a mi habitación esta noche. ¿Eh? Su repentina propuesta provocó un chillido inusualmente fuerte de Fitz. Escuché que has estado teniendo pesadillas últimamente, haciendo mucho ruido mientras duermes. Si duermes junto a alguien, eso podría aliviar un poco el problema, ¿no? Pero yo solo soy tu guardaespaldas, un paleto de campo, y tú eres una princesa, Luke, por favor di algo. Cuando la conversación se volvió repentinamente hacia Luke, él mostró una sonrisa formal y apropiada y dijo, ¿por qué no aceptar su oferta? Piense en ello como una recompensa. Una recompensa. Bueno, estoy seguro de que despertará algunos rumores extraños, pero deberías estar bien. Después de todo, has soportado sus chismes hasta ahora, ¿verdad? Fitz no tenía aliados aquí. Una vez que se dio cuenta de eso, exhaló un suspiro. Mientras Ariel y Pilemon conspiraban entre sí, en algún otro lugar del Palacio Imperial, se estaba gestando otra conspiración. ¿Cómo se ven los movimientos recientes de Ariel? Dos hombres conversaban en una habitación. Uno era un joven de suave cabello rubio, de unos veintitantos años. En una mano sostenía una copa de vino hecha de vidrio Vegarit, que contenía vino fresco de la región de Milbots. El otro hombre era un tipo corpulento que parecía tener poco más de 50 años. Una chica semidesnuda estaba sentada en su regazo y su mano estaba estirada hacia su trasero. Un poco sospechoso, diría yo. Su voz era fría y sus ojos ardían de lujuria mientras miraba a la chica. Ella se sonrojó y miró hacia abajo mientras él frotaba su trasero. Al joven no pareció importarle. Simplemente disfrutó del sabor de su vino, batiendo el líquido dentro de su copa. Eso no me dice nada. He recibido informes de que ha insertado a sus propios hombres en el gremio de caballeros y la Guardia Imperial. ¿El gremio de caballeros y la Guardia Imperial? Maldita sea Ariel. ¿Tiene intención de dar un golpe de estado? El hombre mayor deslizó su mano en las bragas de la niña y negó con la cabeza. Imposible. Ella no está tan impaciente. Estoy seguro de que ella simplemente tiene la intención de aumentar sus aliados. Pero el gremio de caballeros y la Guardia Imperial no tienen ninguna influencia política. Sí, de hecho. Pero hay mucha gente común entre el gremio de caballeros y la Guardia Imperial. Esas son las personas con las que es más fácil trabajar para la princesa Ariel. Estoy seguro de que eso es solo el comienzo de sus planes. El hombre mayor continuó, además, no es como si ella tuviera su propio ejército privado. El joven empezó a pensar. El gremio de caballeros y la Guardia Imperial no tenían poder político. El reino Asura indudablemente tenía la mayor fuerza militar de cualquier nación, pero la mitad de sus soldados eran gente común. Los que estaban en la cima eran nobles y seguidores suyos, por lo que reemplazarlos no sería fácil. Aún así, el gremio y la guardia serían los primeros en moverse si algo pasaba en la capital imperial. Si los capitanes y los oficiales al mando fueran reemplazados por personas que apoyaran a Ariel, entonces los soldados y caballeros bajo su mando también se aliarían con ella, dado que era más popular. En ese caso, no podía descartar la posibilidad de un golpe de estado. Eso fue un punto ciego para mí. Parece que mi hermana menor es bastante inteligente. Había admiración en su voz mientras hablaba. El hombre gordo soltó una carcajada mientras jugaba con el cuerpo de la niña. Eso es absurdo. Es solo un acto desesperado, estoy seguro. Una sonrisa curvó sus labios cuando los gemidos silenciosos de la chica comenzaron a crecer. Sin embargo, por desesperada que esté, es un buen movimiento. Pensé que ese chico neófito de Notos no era más que una rata solapada, pero parece que tiene algo de previsión después de todo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el joven. El gordo apartó la mano del cuerpo de la niña. Mojó la yema del dedo en una copa de vino y le metió el dedo en la boca, que goteaba con un líquido púrpura. La chica no trató de detenerlo, simplemente lo lamió. No hay nada que hacer, dijo. Los he observado en silencio el año pasado. Si van a ser enemigos de su majestad, príncipe Gravel, entonces, naturalmente, debemos deshacernos de ellos. ¿Por qué medios? El gordo se llevó el dedo, que la joven había estado lamiendo,
a los labios y lo rodeó con la lengua. En lugar de arrancar los retoños, deshagámonos del que está sembrando las semillas. Está bien, Darius. Te lo dejo a ti. Como ordene, mi príncipe. El primer príncipe Gravel y el ministro de alto rango Darius se parecían a un par de funcionarios corruptos del periodo Edo mientras conspiraban en la reclusión de una habitación privada. La única persona que escuchó su conversación fue la esclava que descansaba sobre el regazo de Darius. Y esa chica resultó ser. Era tarde en la noche, un momento para que todos descansaran en sus camas, cuando Fitz llegó a los aposentos de Ariel. El vapor se elevaba visiblemente de su rostro. Princesa Ariel, estoy aquí como me pediste. Antes de que llegara, las damas de compañía de Ariel lo habían llevado al baño, le habían untado el cuerpo con aceites perfumados y lo habían puesto en ropa de dormir de alta calidad tejida con tela suave. Alegra que hayas venido. Pueden irse ahora, les dijo a sus dos damas de honor. Cada una de ellas hizo una reverencia antes de salir por la puerta. Fitz y Ariel se encontraron de repente solos en su habitación con poca luz. ¿Qué ocurre? Ven aquí y siéntate a mi lado. ¿O está bien? Fitz hizo lo que le dijo, hundiéndose nerviosamente junto a la princesa. Ariel acercó su cuerpo al de él. Fitz movió su cuerpo más lejos. Luego, ligeramente presa del pánico, levantó su mano para detenerla. Solo estamos durmiendo juntos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Dices eso, pero tienes una mirada aterradora en tus ojos. Ariel se acercó poco a poco y Fitz se apresuró a poner más distancia entre ellos. No hay nada aterrador en esto. Es cierto, me emociona el aspecto brillante de tu piel, pero está bien. No haré nada. Ahora, acuéstese en la cama. No, da miedo. Me estás asustando, princesa. No hay nada que temer, le respondió Ariel. No, estoy diciendo, yo soy, ya sabes. Lo sabes, ¿verdad? Que en realidad soy. Lo sé, dijo. Por supuesto que lo sé. Por fin había acorralado a Fitz en el borde mismo de la cama. Ariel le puso la mano en el hombro y lo empujó contra el colchón. Por eso también me gustaría que aprendieras más sobre mí. Fitz cerró los ojos de golpe como si fuera virgen. Fue demasiado para él, así que consintió, confiando su cuerpo a su mano. Después de todo, Fitz no tenía parientes a quienes acudir, por lo que no podía ir en contra de los deseos de Ariel. Fue un chiste. Me detendré aquí, dijo la princesa. Ella se apartó de él y se dejó caer a su lado, acostada de espaldas. Sorprendido por esto, Fitz volvió la cabeza y sus miradas se encontraron. Te lo dije, ¿no? Que solo vamos a dormir juntos. ¿Te estás haciendo una idea equivocada? ¿Pensaste que me forzaría a ti? Fitz se puso rojo brillante hasta las orejas. Ariel se rió cuando lo vio. Es cierto, ver la cara que estás poniendo ahora mismo me da ganas de hacerlo, pero hoy realmente me voy a dormir a tu lado. Ella miró hacia arriba y exhaló. Fitz permaneció confuso, inseguro de lo que debía hacer. Su cuerpo se puso rígido. Durante un rato se hizo el silencio entre ellos. Quien finalmente lo rompió fue Ariel. Yo también, dijo. Yo también he estado soñando. ¿Soñando? Sí, sobre ese día. Sobre Derrick siendo asesinado por ese monstruo, y luego se volvía hacia mí para devorarme. Esa pesadilla. Fitz volvió a mirar el rostro de Ariel. Su habitual sonrisa amable desapareció, dejando una expresión en blanco y transparente. Tengo ese sueño todo el tiempo. Lucho en mi sueño y finalmente me despierto de una sacudida una vez que termina. Ha durado días. ¿Tú también? Preguntó Fitz. Sí. Ariel asintió y le apretó la mano entre las suyas. Sus dedos eran delicados y delgados, tanto que parecía que podían romperse en cualquier momento. Sin embargo, la fuerza de su agarre le aseguró que estaba llena de vida. Fitz, no puedo entender tu dolor, pero no fuiste el único que experimentó dolor ese día. Si lo estás pasando mal, puedes apoyarte en alguien. Gracias.
Por eso no dudé en apoyarme en ti. Quizás si duermo junto a la persona que me salvó ese día, entonces ya no tendré esa pesadilla. Esas palabras fueron extrañamente relajantes para Fitz. Era como si supiera que él no había podido relajarse desde el incidente de desplazamiento. Se dio cuenta de cómo luchó por ganarse su aprobación, fanfarroneando para que ella no pensara que era un inútil, trabajando duro para no descartarlo sin más. Entiendo ahora. Nada de eso fue necesario. Ariel seguramente lo habría mantenido a su lado incluso si él no pudiera usar la magia, porque era alguien que podía entender su dolor. ¿Princesa Ariel? ¿Qué es? Voy a hacer lo mejor que pueda como tu guardián, dijo. Esa es una buena actitud. Pero por el momento, espero que lo hagas en mis sueños. Ella se rió entre dientes. Como animado por su risa, Fitz sintió que una sonrisa también se alzaba en sus labios. Fue la primera desde el incidente de hace un año. Está bien, entonces vamos a dormir. Sí, princesa. Buenas noches. Ariel mantuvo sus dedos alrededor de la mano de Fitz mientras cerraba los ojos. Fitz también cerró los ojos, anticipando la comodidad del sueño. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de soltar su conciencia, se dio cuenta de algo. Había una presencia en la habitación. Hace unos momentos, las únicas que había sentido eran los suyos y los de Ariel, pero había alguien de pie junto a la cama. Una jovencita. Ella estaba al lado de su cama con ropa escasa que apenas ocultaba sus regiones inferiores, y en su mano llevaba un gran cuchillo. La chica se movió en el momento en que los ojos de Fitz se encontraron con los de ella. Se arrojó sobre Ariel en un intento de atacar. Fitz se dio cuenta de que era una asesina, pero antes de que pudiera gritar, su cuerpo ya se estaba moviendo. En el mismo instante en que saltó para proteger el cuerpo de la princesa, extendió ambas manos hacia la niña y liberó su magia. Ráfaga de aire. ¡Ga! La magia, que había sido lanzada sin ningún encantamiento, golpeó a la niña directamente, arrojándola lejos de donde estaba acostada Ariel. ¿Qué pasa?, gritó la princesa. Princesa. Es un asesino. Por favor, póngase detrás de mí. Luke, es un ataque enemigo. La voz de Fitz hizo eco. La habitación de los guardianes estaba justo al lado de la de la princesa, por lo que Luke debería venir rápidamente. Uf. El asesino se puso de pie. Sus ojos se volvieron hacia Fitz y Ariel, revoloteando entre los dos antes de fijarse finalmente en Fitz. Parecía que planeaba acabar con el guardaespaldas antes de enfrentarse a su objetivo. Al encontrarse a sí mismo en el extremo receptor de la mirada del intruso, Fitz se agachó en una postura lista para la batalla. Todavía estaba vestido con su ropa de cama sin una sola pieza de su extravagante equipo, pero eso no disminuyó su espíritu de lucha. Humph. El asesino se lanzó hacia adelante, directamente hacia Fitz. Fitz giró ambas palmas hacia afuera y desató su magia. ¡Ja! No había forma en el maná que fluía de sus manos. El sonido de una explosión fue acompañado por la explosión de la cama con dosel, dejando un agujero en la pared. Este era un hechizo de nivel avanzado, explosión sónica. No había muchos que pudieran enfrentar una explosión como esa y vivir. Sin embargo, la asesina todavía estaba vivo. Ella había hecho que pareciera que corría hacia él antes de saltar a un lado. Una finta. Ya fuera intencional o coincidente, la asesina había evadido efectivamente el ataque de Fitz. Luego, azotó el aire con su cuchillo. Voló directamente hacia Ariel. Fitz instantáneamente estiró su mano en el aire como si intentara atraparlo. Por supuesto, atrapar un cuchillo volando por el aire no fue tarea fácil. Afortunadamente, alcanzó las puntas de sus dedos, le cortó la piel e interrumpió su trayectoria. Habiendo fallado en su técnica de ejecución, la asesina cambió a la defensa, casi como un gato tratando de mantener la distancia. Ah. En segundos, la segunda ronda de magia de Fitz la envió volando por el aire. El impacto directo cortó las 4 extremidades de la asesina, y la dejó tambaleándose por el aire, cayendo por el agujero en la pared y hacia la oscuridad de la noche. Ja, ja. El cambio repentino de la defensa a la ofensiva dejó a Fitz sin aliento mientras miraba por el agujero.
Era una noche sin luna, por lo que estaba excepcionalmente oscuro. No podía estar seguro de lo que vio abajo, pero la asesina había caído con las extremidades cortadas. No había forma de que todavía estuviera viva. Puf. La sensación de que había matado a alguien aún no se había asimilado. Oh. Princesa Ariel, ¿estás bien? Se apresuró a regresar a la habitación para confirmar que estaba a salvo. A mitad de camino, sus piernas se convirtieron en fideos. ¿Qué? Las puntas de los dedos de sus pies se entumecieron y se derrumbó en el lugar, su cuerpo cedió debajo de él. Veneno. Ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta, y todo su cuerpo comenzó a temblar mientras su conciencia se debilitaba. Magia de desintoxicación. Si Fitz hubiera sido un mago ordinario, o si no hubiera podido ejecutar su hechizo sin cantar, probablemente habría muerto instantáneamente. Incluso cuando su conciencia fue consumida por la oscuridad, logró lanzar la magia de desintoxicación. Luego miró a su alrededor. Ariel estaba a salvo y, aunque había llegado tarde, Luke también estaba allí. Luke, el asesino. Fitz lo derrotó, pero ha sido envenenado. Llame al médico inmediatamente. Y la Guardia Imperial. Creo que el cuerpo del asesino cayó abajo. Comprendido. Luke asintió y bajó corriendo las escaleras mientras llamaba al guardia. Fitz observó, todavía sintiéndose débil, y solo perdió el conocimiento una vez que Luke se perdió de vista. Así, se acabó el intento de asesinato de Ariel. Fitz había sido infectado por el veneno, pero el corte en su dedo era tan pequeño que solo una pequeña parte entró en su sistema. Gracias a su rápida respuesta al usar la magia de desintoxicación, escapó con vida por poco y no hubo efectos persistentes del veneno. Cuando regresó al palacio, las impresiones de los nobles sobre Fitz habían cambiado. Fue por el asesino que había derrotado ese día. Sus restos habían caído al patio, donde los encontró el guardia. Fue identificada como una famosa asesina que había estado trabajando en el Reino Asura durante los últimos 10 años, conocida como Ojo de Cuervo de la Noche. Varios nobles habían sido víctimas de su espada antes. El hecho de que Fitz la hubiera derrotado demostró que su fuerza era genuina. Como usó el canto sin voz y no solía hablar mucho, fue apodado el silencioso Fitz, y todos los nobles lo reconocieron como digno de su posición como guardián de Ariel. Con eso, el asunto se resolvió y la paz prosperó alrededor de Ariel, o eso parecía. Ninguna historia cerró las cortinas con tanta facilidad. A partir de ese día, aparecieron más asesinos para cobrar la vida de Ariel, un ataque tras otro. Cada uno de ellos fue enviado por las hábiles manos de Fitz, pero nunca se detuvieron y nunca se identificó al culpable. El gremio de caballeros llevó a cabo sus investigaciones, pero alguien los estaba presionando, dejando los casos sin resolver. Ariel estaba mentalmente acorralada y exhausta por el hecho de que, aunque podía estar relativamente segura de quién enviaba a estos asesinos, no podía sacar a la luz su identidad. Como resultado, Philemon determinó que era demasiado arriesgado para ella quedarse y propuso un plan para que ella abandonara el país con el pretexto de estudiar en el extranjero. Pero esa es una historia para otro día. El guardián Fitz había perdido a los más cercanos a él en el incidente de desplazamiento, interrumpiendo toda su vida. Aunque no fue por su propia voluntad, se vio arrastrado profundamente a la sangrienta batalla política del Reino Asura. Sin embargo, hubo algo bueno. Después del día del intento de asesinato de Ariel, dejó de tener pesadillas, aquellas en las que lo enviaron volando por el aire, luchando inútilmente hasta que se estrelló contra el suelo. Esa, al menos, podría haber sido su única misericordia. Todavía queda algo de tiempo en nuestra historia antes de que los destinos de este joven y Rudeus Greyrat se entrelacen. Fin del capítulo adicional y fin del volumen 4.